La palabra del Señor dice en el libro, yo se lo voy a leer, es lo que dice la escritura. Dice, le respondieron ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Se volvieron a sus mesías, el versículo 34 le respondió a ellos, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme por mi palabra, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí hay dos padres. Aquí lo importante es que dice el Mesías, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Somos libres. En el Mesías somos libres. Amén. Eso era Juan 8, por aquí, que está en el versículo 36. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Usted tiene la Biblia ahí, más o menos un poquito ahí rápido. Vamos a ir un poquito. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Yo voy tocando varios pasajes bíblicos de Crónicas. Estoy viendo algo. Y mientras usted lo busca, Segunda de Crónicas 17, dice así la palabra. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si el Hijo nos libertare. Amén. Entonces, en Segunda de Crónicas, capítulo 17, va a decir en el versículo 3, vamos a ir, posiblemente igual, yo aquí creo que esta versión es Reina Valera, o nueva versión internacional, voy a leer estos pasajes bíblicos, que son las versiones que yo siempre utilizo. Y dice así en Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 3. Dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Cómo Israel? ¿A qué se refiere acá? Aquí Israel se está refiriendo al reino del norte. Entonces Josafat no anduvo en los caminos que andaba el reino del norte, ya se había apartado de la palabra, estaban llenos de idolatría, estaban llenos de tradiciones extrañas. Versículo 7, vea lo que dice ahí en 2 Crónicas 17. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Ahil, Abías, Zacarías, Nataniel, Micaías. ¿Y qué hacen ellos? Para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y si usted se comienza a leer un poquito más adelante qué fue lo que hizo Josafat, el versículo 9 nos lo explica bien claramente. Vea lo que dice el versículo 9. Y enseñaron en Judá, ¿qué dice? Teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó, vea qué interesante, ellos se vuelven a la escritura, ellos se vuelven a los mandamientos del Señor, y vea lo que dice el versículo 10. Y cayó el ¿qué? El temor, el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Entonces tenemos a Josafat. Josafat está acá, se vuelve a los caminos del Padre, busca los mandamientos del Padre, camina de acuerdo a la voluntad del Padre. Y no solamente eso, sino que Josafat empieza a enseñar en todo el reino del sur los mandamientos del Padre y empieza a mandar a que todo el mundo se le enseñe los mandamientos. Qué hermoso, ¿verdad? Y enseñaron, claro que dice el versículo 9, y enseñaron en Judá teniendo consigo que el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades enseñando al pueblo. Josafat se vuelve a la palabra
Y al volverse la palabra, vea qué interesante, vea uno de los efectos de volvernos a la palabra del Señor. Vea lo que dice el versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. Una de las cosas que resulta, que da como resultado, es que en medio de muchas veces de la palabra del Señor, es que cada vez que se levantó un hombre y llevó al pueblo, a su familia, al Señor, vino paz, vino bendición. Y por supuesto eso es lo que trae la palabra, ¿verdad? Aún en tiempos de mucha tribulación, viene paz, viene bendición. Y no fue la excepción con Josafat. Estamos en Segunda Crónicas por aquello. Y vamos a ir al capítulo 18. Entonces Josafat lo hizo bien. Sí, lo hizo muy bien. Empezó muy bien Josafat. Se volvió a las palabras, dice, no buscó a los Baales, ya como está la adoración y la idolatría en ese tiempo, no buscó a los Baales, sino que buscó al Creador, al Eterno, al que guardó sus mandamientos del Eterno, lo enseñó. Y en Segunda Crónicas, capítulo 18, viene una situación que dice, versículo 1, vamos a ver, Segunda Crónicas 18, versículo 1, dice, tenía pues Josafat, ¿qué dice? Riquezas y gloria en abundancia. ¿Por qué que ha venido esa riqueza y esa bendición? Y contrajo parentesco ¿con quién? Con Acab. Puede ojo eso. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente con que él venía, y le persuadió que fuese con él contra ¿qué? Contra Ramot de Galat, o sea, para que fuera guerra. Versículo 3. Y dijo Acab, rey de Israel, aquí están divididos ya los reinos, está el reino del norte y el reino del sur. Acab era el rey del norte, Josafat el reino del norte, del sur. Y Acab le dice a Josafat, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y ya lo que dice Josafat. Y él le respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Oró al Señor. Oró al Padre. Buscó consejo. ¿Sabe cómo se le llama eso? Hacer alianzas, hacer pactos. Lo interesante es que a pesar de que Josafat al principio anda en los caminos de David, como dice la palabra, y no buscó los Baales, sino que él buscó al Padre Eterno, con sus mandamientos, él trató de hacer, no hizo según las obras, según el reino del norte, ahí lo dice bien claro, no según las obras de Israel, porque el reino del norte está sumido en la idolatría, en el pecado. Interesantemente, luego manda a enseñarle a todo el pueblo la palabra, le manda a enseñar los mandamientos. De hecho, el mismo temor de Jehová cayó sobre la gente que estaba alrededor de Judá. Pero viene en Segunda Crónicas y este hombre se le ocurre contraer parentesco con Acab. Y usted dice, ¿qué es el problema? Acab, para que usted tenga una idea de con quién se metió a hacer negocios Josafat, Acab es un hombre que hizo lo malo ante los ojos del Eterno, más que todos los reyes que pudieron haber existido. Acab fue el más malo de todos, por decirlo, digamos. O sea, el hombre era malo. De hecho, si usted lo puede apuntar ahí en Primera de Reyes 16:30, lo dice así lo dice literal. Acab se dedicó a adorar a los dioses falsos, Baal, Acera, y llevó al pueblo a la idolatría, al pecado sexual, inclusive al sacrificio de niños. Acab contrae matrimonio, muy posiblemente se va a reconocer este nombre, con una mujer que se llama Jezabel. Ella era hija de ¿qué? De un rey que no era de Israel, eran de Sidón, nada que ver, porque un rey
haciendo alianzas y pactos con gente que no tenían que ver nada. Vea qué interesante, que tenía Jezabel un odio particular por un grupo de personas. ¿Y sabe cuáles eran esas personas? Los que seguían los mandamientos de Dios. Ella los odiaba, a tal punto que manda a matar los profetas que traían mensajes a Acab, porque Acab era rey de Israel, reino del norte, y venían los profetas y le decían a Acab, tiene que volverse al Señor. Y una y otra vez, ¿sabe qué hizo Acab? Matar a los profetas, a los mensajeros. Entonces, imagínense lo que es hacer negocio con un Acab. ¿Usted le ha tocado eso algún día? ¿Por qué usted como hijo del Eterno, que camina los mandamientos, que camina la palabra, va a tener que hacerse una yunta, es un yugo desigual con alguien? Y lo peor todavía es irse a la guerra con el yugo desigual. Porque eso es un yugo desigual. Los yugos desiguales existen en todos los ámbitos de la vida que usted tiene. En todos. En todos. La gente a veces divide y piensa, no sé, como que la vida espiritual no afecta a partir del lunes, como que el lunes empieza otra vida. No, no, no. El lunes en el trabajo, el martes en el trabajo, el lunes en su familia, en todo lugar. Podemos estar haciendo negocios con Acab y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y Acab resulta ser que es un vivazo, porque ofrece sacrificios y todo, y para que usted se sienta bien y todo, venga a hacer negocios conmigo o ande conmigo. Espiritualmente, Josafat aquí hace una alianza que trajo maldición a tal punto. Bueno, ellos dos se van a la guerra. Y usted lee eso a mí me encanta leer Crónicas, Reyes, porque le queda a uno tan claro por qué fue que Israel fue dividido en las tribus del norte y en las tribus del sur, y cómo todo sucedió y cómo Dios guardó. Josafat era de la descendencia de David. Debemos recordar que la descendencia del reino de Judá, Dios lo guardó por su misericordia una y otra vez, y también al reino del norte, a los dos reinos, pero especialmente al reino del sur lo guardó una y otra vez, porque la simiente del Mesías iba a nacer de un descendiente de David. Viene a tal punto que Acab muere en esa guerra que se fueron juntos ahí, en esa guerrilla que se fueron ellos dos, ahí muere Acab. Acab se disfraza totalmente, vea lo que es, los dos iban como reyes y él se quita las vestiduras de rey y el otro se va con las vestiduras de rey. Imagínense lo que es. Vamos a la guerra, usted se viste como particular, dijo el otro, y yo me voy como rey, Josafat. Dicen que lanzan una flecha ahí a la nada y le da a Acab y Acab muere. Era ya parte del juicio, ya le habían avisado muchas veces y él no quiso. Y Josafat clama al Señor en ese momento, ahí en el medio de la batalla, y en la misericordia del Señor, el Señor lo guarda. El Señor lo guarda a Josafat. Vea en la segunda Crónicas 19, versículo 1. Mientras usted lo busca, estos son pactos en yugo desigual, alianzas. ¿Ah? Segunda Crónicas 19, versículo 1 dice, ¿qué dice? Cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio en Jerusalén, el Señor lo perdona. Versículo 2, el vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarlo y le dijo, oiga lo que le dice, ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Creador, del Padre Eterno? Por haber hecho eso, la ira del Padre ha caído sobre ti. Sí, abarca. Las alianzas, los pactos, todos estos yugos desiguales, hay que tener mucho cuidado. Qué interesante que estas conductas que deberíamos de evitar, el pacto, un yugo desigual, alianza con las tinieblas, tenemos que evitarlas. Josafat recibió la disciplina.
Y después de eso, usted puede ver donde Josafat incluso nombra jueces, sigue enseñando la palabra. Muere y viene a reinar en su lugar un hombre que se llama Jorán. ¿Sabe quién era Jorán? El hijo de Josafat. ¿Y usted sabe qué hizo Jorán? Lo mismo que el tanto. Yo se lo leo así. Es más, si lo quiere leer, está en 2 Crónicas 21. Y ahí en el versículo 6. Jorán, hijo de Josafat. ¿Pero por qué? Y que no habían aprendido, el papá no les contó, no les dijo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esas conductas de repetitiva a las familias? Vea lo que dice, versículo 6. Pero hizo lo que ofende al Creador, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, o sea, de los reyes del norte, como lo había hecho la familia de Acab. Y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. 2 Crónicas 21. Versículo 6. Entonces viene Jorán, hijo de Josafat, y no solamente es que hace alianza, sino se casa con la hija de quién? De Acab. Oiga, no aprendieron. Pero qué interesante que la conducta que hizo el papá de una alianza se repite en el hijo. Se repiten yugo desigual y alianzas en las tinieblas. Vea, este fue tan re malo, este Jorán fue tan re malo, que llega a matar a sus propios hermanos, los descendientes de David. Y Dios envía a un profeta con un mensaje y este hombre le da una muerte terrible. Habla que se le va a salir los intestinos y se le salen los intestinos y muere Jorán. Este fue y mató a los hermanos que uno vive. ¿Y sabe cómo se llamaba? Luego lo vamos a ver. Pero entonces, Jorán. Entonces muere Jorán. Diga lo que dice. Es más, vayamos a 2 Crónicas, capítulo 22. Ya leímos 2 Crónicas hoy, ¿ah? Diga lo que dice. Jorán, muere Jorán, y los habitantes de Jerusalén proclamaron al rey a quién? A Ocosías, su hijo, el hijo menor. Pues a sus hijos mayores los había asesinado. Este hombre mató hasta los hijos. No lo mataron. Dice, lo habían asesinado las bandas de los árabes que habían venido al campamento. ¿Qué es eso? Había venido juicio del Señor. Ya no estaba como estaban con Josafat. Viene el hijo, hace una alianza que no tuvo que haber hecho. Viene el nieto, hace una alianza. Ocosías llegó, dice, en el versículo 4, ahí en 2 Crónicas 22, ¿qué dice? Hizo lo que ofende, como lo había hecho, ¿qué? ¿La familia de quién? De Acab. Si esta gente de Acab no tenía que estar nada haciendo en el reino del sur, esta gente era el reino del norte, ¿qué están aquí metidos? Qué interesante. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros miembros de esa familia, los reinos del norte de Acab, para su perdición. Versículo 5, es lo que dice ahí. 2 Crónicas 22 dice, por consejo de ellos, Ocosías se juntó con el hijo de Acab, rey de Israel, ¿y qué hizo? Y marchó a otra guerra contra Ramón de Galaad para hacer la guerra, ¿a quién? A Hazael, rey de Siria. Lo mismo que ha hecho el abuelo. ¿Se acuerda que un pacto para ir a batalla? Lo hace con lo mismo. Hace lo mismo. Lo mismo. Lo mismo que hizo el abuelo Josafat al irse a la guerra con Acab, lo hace Ocosías. ¿Cómo puede ser que hayan estructuras, pensamientos, conductas aprendidas, como lo que tenían estas familias, que afectan inclusive hasta la tercera generación? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lo que le pasó al abuelo me afecta a mí hoy en día? ¿Cómo puede ser? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No, yo soy libre. A mí no me venga a mí con eso. Ahora la parte.
muchas ocasiones el Padre envió a profetas a corregir a estas familias. Él envió. El Padre trabaja con las familias. Por eso es que el enemigo está tan ceñido con las familias en este tiempo, de destruirla, de destruir el diseño del Señor. Porque el Padre trabaja con familias. Así como Josafat se volvió al Señor y fue bendecido, cuando no, vino la maldición sobre él y la familia. Qué interesante. Alguien me puede decir, me dice, no, yo saco aquel pasaje bíblico que dice, la maldición del padre es del padre y la hija del hijo. Perfecto. Estoy hablando de conductas, estructuras de pensamientos que son aprendidas y que por alguna razón las repetimos. ¿Cómo puede ser? Eso fue en el Antiguo Testamento, Chicho. Hechos, capítulo 10. Vamos a leer Hechos, capítulo 10. No, hombre, jamás. Eso no afectará a mi generación. Estamos hablando de estructuras de pensamientos, de conductas que se aprenden y que se repiten en el abuelo, en el padre, en el hijo, en el nieto. ¿Acaso no nos gustaría usted y yo hoy salir de aquí y entender, los que estamos escuchando este mensaje, de que nosotros tenemos todo el derecho de ser libres de las maldiciones y de las estructuras y de todo lo que algún día nos enseñaron mal? Y no tenía culpa su abuelo. Tal vez Dios le habló y él no quiso volverse al Señor, pero usted está aquí hoy sentado y los que están escuchando este mensaje lo van a escuchar, porque el Señor desea hacernos verdaderamente libres. Versículo 1. Vivían, Hechos 10, versículo 1, y vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba al Creador constantemente. Versículo 3. Un día, como las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio claramente un ángel del Creador que se le acercaba y le decía: Cornelio, ¿qué quieres?, le preguntó Cornelio. Mirándolo fijamente con mucho miedo, el Creador ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel: envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro, o sea, Piedra, Kefa. Este hospeda con Simón el curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, vea qué interesante, ¿qué hace con él? Llama a dos de sus siervos y a un soldado devoto, de los que le servían regularmente, les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Ahora, un momentito. Primero que nada, Cornelio era un centurión. Por supuesto, romano. ¿Qué significaba un centurión romano para la comunidad de Israel? O sea, para los judíos. Inclusive para los propios discípulos del Mesías. ¿Qué significaba que un centurión romano? ¿Quién era un centurión romano? Ellos representaban el sistema opresor. Ellos representaban los abusadores de autoridad. Aquellos de los cuales Israel deseaba ser libre. Israel deseaba ser libre del imperio romano. Así como hoy mucha gente quiere ser libre de los imperios que gobiernan esta tierra. Y están esperando una falsa esperanza, igual que Israel en aquel tiempo. Según ellos va a venir un poder político aquí a la tierra a destronar a Roma. No lo hizo en el tiempo del Mesías y no lo va a hacer ahora. Dios viene a traer un juicio sobre la tierra, pero Él sí viene a gobernar la tierra entera. Lo que pasa es que se había enseñado equivocadamente en aquel tiempo, en el tiempo del Mesías, los discípulos habían escuchado un engaño religioso, igual que muy posiblemente que tal vez mucha gente haya escuchado en estos días, y que decían que ellos iban a ser libres por manos
de alguien que se iba a levantar como un libertador. Y ellos le iban a decir en aquel tiempo, iba a ser un Mesías. Hoy en día es igual. Se cree y piensan que se van a juntar todo el mundo aquí en la tierra y que van a destronar al imperio que va a gobernar ya muy próximamente. Si lo vemos con respecto al libro de Daniel, aquel imperio que representan los pies, que son hierro con barro. Ellos no se juntan, pero se unen. Y ese ya casi ya está todo listo para que gobierne toda la tierra. Y va a levantarse mucha gente en ese momento, van a pensar de que, sí, no, el que va a regresar es el Mesías. Y nadie le va a hacer frente a eso. Y lo dice la palabra claramente. Pues en el tiempo del Mesías andaban con esas mentiras. Era un sistema opresor, abusador de autoridad. Ellos deseaban ser libres. Pero vea qué interesante. Roma fue herramienta del juicio para el propio pueblo del Eterno. Dios levanta y quita reyes. Roma fue herramienta para el juicio que el Padre Eterno trajo ¿sobre quién? Sobre su propio pueblo. Le leo ese pasaje bíblico. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, o sea, destruida. La casa de Israel, o sea, el reino, lo que estaba ahí en aquel tiempo, que era lo que había quedado del reino del norte, ¿verdad? Judá, Benjamín, levitas, iba a ser desierto. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Por medio de Roma. ¿Quién fue injusto? Dios. No, ellos fueron injustos. Ellos no quisieron escuchar el mensaje. Y vea qué interesante. Nos recordamos aquí aquel mensaje que el Mesías les dio a los escogidos y que les dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada, ¿qué tenían que hacer? Cuando vean a Jerusalén rodeada, huyan. Y eso está hasta en los libros de historia, donde aquellos que se guían al Mesías escucharon que cuando vino Roma y los rodeó y luego se quitó, con Fausto, era que se llamaba así, Fausto. ¿Qué hicieron los discípulos del Mesías? Huyeron. Pero la demás nación que no había escuchado al Mesías, la demás nación que no quería escuchar lo que el Padre les mandó con el propio Hijo, fueron destruidos. Fue desierto, fueron muertos una cantidad de gente. Mis hermanos, el propio Mesías les dijo a ellos cuando decía esto, de cierto, cierto digo que no pasará, esto vendrá sobre esta generación. Y venía el juicio. Y tenemos ahora a Cornelio recibiendo visiones del propio Padre. Pero en medio de todo esto, vea lo que dice, versículo 2. Él y toda su familia, ¿cómo eran? Piadosos, devotos, temerosos al Padre Eterno. Vea que realizaban muchas obras que dicen, de beneficencia para el propio pueblo de Israel. Y dice que oraba, ¿qué? Constantemente, siempre. Este hombre era romano, pero él había seguido al Padre Creador, los mandamientos del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Él está ahí. Y además, qué increíble, o sea, como para terminar de quebrantar la estructura, porque para nosotros no puede significar nada, pero para alguien de aquel tiempo, que viniera uno de estos de Roma, en medio de estas cosas, dice, un día como a las 6 de la tarde tuvo una visión y se le presenta a un propio ángel. ¿Cómo que un ángel se le va a presentar a alguien de Roma? ¿A Roma no se le presentan los ángeles? Eso es lo que ellos creían. Eso es lo que Israel pensaba. Y muy posiblemente hasta los propios discípulos creían eso. ¿Cómo puede ser? Pero vea qué interesante, de inmediato en el versículo 5 dice,
él envió unos hombres a Job para hacer venir al tal Simón, que se apodaba como Pedro. Ve lo que dice el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a orar. ¿Era casi qué hora? El mediodía. Iba a ser el mediodía por aquello. Tuvo hambre, quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, y tenía ganas de comer Pedro, le sobrevino, ¿qué dice ahí? Un éxtasis, una visión. Esto en existencia, dice en el griego. Eso es tener una visión despierta. Pedro no está dormido, le está esperando que le hagan de comer. Y Dios le trae una visión. ¿Y qué vio? Versículo 11. Una gran sábana que suspendía por las 4 puntas descendían hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. O sea, animales impuros. Versículo 13, de acuerdo a Levítico. Levántate, Pedro, mata y come. Le dijo una voz. De ninguna manera, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo que el Padre ha purificado, no le llames impuro. ¿Eso sucedió cuántas veces? 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Mira lo que dice el versículo 17. Pedro no explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Pedro no podía comprender una visión que el Padre le enviaba. Mientras tanto, está Pedro haciéndole vueltas a la sábana y todo eso. Mientras tanto, ve lo que dice. Los hombres enviados por Cornelio que estaban preguntando por la casa de Simón se presentaron a la puerta, llamando. Arribaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, va, y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Y un ángel del Padre Eterno le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Versículo 23. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Job. Un día después llegó a Cesarea. Un día después. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Y al llegar Pedro a la casa, Cornelio le salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro, que lo hace muy bien Pedro, hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie que solo soy un hombre como tú. Muy bueno Pedro, bien Pedro. Pero ahora lo que dice el versículo 27. Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Este hombre era un centurión. Usted sabe lo que es decirle. Usted sabe lo abominable que es que entre yo a su casa. Pero voy a entrar. Pero es lo que dice. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como un inmundo. Ya Pedro había entendido la visión. Pero entonces, ¿para qué le dice lo antes? Vean cómo lo dice en ciertas versiones, el versículo 28. Entonces les habló así, ustedes saben bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Así lo dice las versiones, varias versiones. De hecho, la internacional, no me acuerdo cuál otra. Le repito, oiga lo que dice. Ustedes saben muy bien, yo vengo aquí entrando, tuvimos una visión, yo tuve una visión, usted tuvo una visión, pero nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite.
Ahora, ¿qué? ¿Cuál mandamiento o instrucción del Dios dice eso? ¿Hay algún pasaje bíblico en Levítico o Deuteronomio que diga que un extranjero, un judío, tras de un judío, ¿verdad? No se junte con un extranjero, lo visite? Pedro entiende la visión y le dice, usted sabe cuán abominable es para mí entrar a esta casa. Pero Dios a mí me ha mostrado que a ningún hombre lo llame como un inmundo. Y ella le dijiste inmundo con solo eso. ¿Qué está pasando, Pedro? Vea qué interesante. Primero que nada, vamos a ir por partes. Primero que nada, la visión que recibe Pedro de ninguna manera se trata de comida. De ninguna manera. Muy a menudo a través de las escrituras vemos incluso como el propio Mesías nos habla con alguna comparación literaria. Habla de una cosa, pero no está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Ahora, eso es una manera muy particular que el Padre usa estos días también para hablarle a la gente. Solo que la gente, como anda con tanto la mente, a veces embotada de tanta cosa, ni siquiera sabe que Dios le está hablando. Pero Dios, el Padre eterno, le está hablando. El Señor le habla al pueblo de Israel que un odre viejo no puede echar. Usted no puede agarrar un odre viejo y echar vino nuevo. De ninguna manera. ¿De qué es esa enseñanza? De vino. Ay, sí, entonces yo no puedo echar ya. Cuando yo como no tomo vino, cuando yo llevo mis litros de jugo de manzana, yo no los puedo echar en los tarros viejos. Los mandé a botar todos. De eso no se trata. ¿Qué es que usted no pueda echar vino nuevo o un odre viejo? ¿Qué es? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Algún? No. Está bien, no importa. Está hablando que la revelación no se puede dar en una cabeza que no quiera ser nueva, que no nazca de nuevo. Una persona con toda la mentalidad que fue enseñado en todas las cosas viejas que nos enseñaron lamentablemente igual, y ellos no tienen la culpa, ellos no tuvieron la revelación, los abuelos, nuestros tatas, los tatarabuelos. Si usted no quiere cambiar su mente, el Señor dice, yo no voy a poner mi revelación, el Espíritu en usted porque usted no lo quiere. Y un día podemos ver esa enseñanza, esa parábola. Luego hay otra, esta me imagino que sí la saben. Vamos a construir una casa sobre la arena o sobre la roca. Amén. Porque la roca es. Ah, bueno, porque lo que me dicen. Sí, es que yo como soy constructor, yo sé que esos bases. No, no me venga con eso. ¿Verdad? El Señor está hablando que nuestra vida tiene que estar fundamentada en la roca que viene de hecho en el libro de Daniel. ¡Pum! Y revienta toda aquella estructura que era de todos los reinos de la tierra y la despedaza. Y esa roca que cayó dice que se va a salir un reino que va a ser eterno. Amén. Usted enciende una lámpara, no la va a cubrir con un cajón. Eso es muy obvio. Eso es muy obvio para mí. Pues ellos aquel el tiempo de los fariseos y de todos los escribas y maestros de la ley les decía estas cosas y no entendían. Una lámpara no se enciende para ponerla abajo de la mesa o ponerla abajo de un cajón o abajo de la cama. ¿Dónde se pone una luz? Encima, para que alumbre. ¿Se sabe quién es la luz? Usted. Para que cuando vean las obras que usted hace en el Mesías den gloria. Pero el problema es que la gente piensa que la luz que usted tiene es propia. Mucha gente, nuestra luz simplemente se emana porque es la luz del Mesías en nosotros, orando en nosotros, viviendo en nosotros. El día que usted, como mucha gente lamentablemente nunca entendió eso, y dice, es que fui yo. Yo tengo una luz que yo encandilo. Y claro, como le dicen, halógeno. No, mi hermano, nosotros no podemos. Separados de mí. Separados de mí. Usted es un pámpano. De la misma manera, aquí la visión con Pedro, con la sábana, no se trata de comida, de ninguna manera. ¿Cómo puede la gente decir que aquí Dios está diciendo los alimentos todos puros? De ninguna manera.
Aquí lo que el Señor le está mostrando es a Pedro con algo que él sabe, le dice, no le llames impuro a lo que yo purifiqué. Y como Pedro con la comida era así, pero le va a tratar un tema que Pedro necesitaba cambiar. Observemos que ni el mismo Pedro al momento de recibir la visión no sabía de qué se trata. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. El Padre Eterno no es un Dios de confusión, de ninguna manera. Eso está en 1 Corintios capítulo 14, 33. Nuestro creador no es un creador de confusión. Entonces alguien me dice, ¿por qué le dio una visión a Pedro y no la entendía? Porque el confucio, dijo el otro, era Pedro. El que estaba confundido era Pedro. Nosotros podemos estar confundidos y Dios nos puede estar dando una visión y usted no la entiende. ¿Por qué? Porque el Padre iba a tratar en Pedro una estructura de pensamientos aprendida, una conducta para que él mismo se diera cuenta de lo que él estaba haciendo. Santo. Pedro, Hechos, capítulo 10. El que negó al Mesías, el que caminó en el agua, el que vio todos los milagros del Mesías, el que dijo, no se lo ha revelado a usted, ni carne ni sangre, sino el Espíritu. El que había hablado en Hechos, capítulo 2. Para que se llevara de acuerdo a la profecía y se convirtieran 3,000, de la misma manera que habían muerto 3,000 en el primer Shavuot. Sí. El mismo que había levantado, imagínense que hasta el Padre mismo había hecho milagros a través de Pedro. No era Pedro. Pedro le dijo a aquel hombre, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo. Y lo sanó. ¿A quién? Aquel que estaba aquí, cojo. Y a este hombre, Dios lo lleva a una visión y lo confronta a una estructura de algo que él tiene que hacer. Ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene todo esto, está grabado. No, no está grabado. Y le traigo buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios. No hay nadie, mientras estemos vivos, no hay nadie graduado. No importa se deje llamar ser pontífice, pastor, sacerdote, profeta, llámele lo que le diga que se llamen ellos. Nadie está graduado. Y menos los que estamos aquí compartiendo la escritura hoy. De ninguna manera. Pero tenía que seguir aprendiendo. Y se le guiaba a enfrentarse él a una estructura de pensamientos que había aprendido y que no iban de acuerdo al Evangelio del Reino. Por eso el Padre Eterno le lleva la visión a Pedro. Y por eso Pedro no la entiende al principio. Y le dice, ustedes saben cuán abominable es para mí estar en esta casa, pero se me ha mostrado que ningún hombre llame como un mundo. A mí me suena un poquito orgulloso. A little bit. Mis hermanos, entonces, ustedes saben muy bien que nuestra ley, ¿cómo que nuestra ley? ¿Cómo que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero? Pedro no está refiriéndose a algún mandamiento de la Escritura. Negativo, negativo total. No hay ningún mandamiento que prohíba que se junte un extranjero cuando están comiendo. Eso es negativo totalmente. Y lo hemos visto millones de veces a través de todos los estudios y sobre todo el Antiguo Testamento. La razón por la cual Dios deseaba que Israel, no ellos mismos fueran los que siguieran la descendencia entre ellos mismos, era todo el plan perfecto para que viniera el Mesías. Para conservar, ¿qué? La simiente que habla desde Génesis. Tenía que venir un descendiente de ¿quién? De Adán. Me devuelvo un poquito a la historia de Josafat y todos sus hijos. Si usted lee después, va a aparecer una mujer que se llama, ¿sabe cómo? Atalía. Y Atalía era más mala. Si usted piensa que la liga es mala, esa mujer es lo peor. ¿Y sabe qué hizo Atalía?
¿Sabe qué hicieron otras personas? Atalía fue por la descendencia de David y trató de matar a todos. ¿Por qué? ¿Quién le decía a esa maldad que había en Atalía, que había en Acab, que tenían que matar a los descendientes de David? Porque el enemigo quería matar a la simiente que venía ahí de David. Y esa simiente de David, si usted se va para atrás, era un descendiente de Adán. Increíble. Y por una estructura de estas, una conducta aprendida, la misericordia del Padre. Pero casi termina la descendencia de David. ¿Por qué? Por una conducta aprendida. Algo que hizo el abuelo, lo hizo el papá y lo hizo el nieto. ¿No cree usted que deberíamos de hacer algo nosotros para evitar estas cosas hoy en día y para ser verdaderamente libres? ¿Qué tal si mis hijos están haciendo algo que yo hice? Padres de familia. Yo soy como Pablo, a mí me llevaron al tercer cielo y todo. A un concierto, seguro, ahí, a un concierto. Mis hermanos, estamos graduados. Que Dios nos puede estar hablando en esta noche para evitar estas cosas se repitan en nuestra familia, en nuestra descendencia. Pedro no hace referencia a ningún mandamiento. Pedro comienza a entender la visión, pero a medias. Lo que pasa es que Pedro está haciendo referencia a algo que no era en la palabra del Señor. Aquí hay una referencia a lo que él dice ley, y en el Nuevo Testamento vieras que varias versiones, usted me lo puede decir, pero Henry, ¿dónde está eso? Porque mis hermanos, la Biblia es la correcta, los libros son correctos, como lo hemos dicho millones de veces, pero las traducciones son fatales. Hay traducciones igual y todas, y alguien me decía, pero entonces, ¿cuál leo? Usted tendría que comenzar a leer una Biblia de estudio, comenzar a profundizar y a ver un montón de cosas, porque, y una buena Biblia de estudio también. Pero aquí está hablando de algo, y está hablando de los famosos takanots. Las takanot eran leyes promulgadas por los rabinos, por los fariseos, que cambiaban o negaban la ley del Padre Eterno. No hay ninguna ley del Señor que diga que ellos no podían comer juntos. Eso es mentira. Eso es una mentira. Eso era una mentira. Entonces, ejemplos de estas leyes que iban en contra de la palabra eterna, habían un montón, pero le voy a mencionar solamente uno. El ritual de lavarse las manos. Cuando llegan y le dicen al Mesías, ustedes, ¿por qué no se lavan las manos? No era que no se lavaban las manos. Todo el mundo piensa que los discípulos eran cochinos. No, ellos se lavaban las manos. Lo que no hacían los discípulos era el ritual de lavarse las manos. Pedro lo que estaba haciendo aquí era el ritual. De acuerdo a los rabinos, de acuerdo a estos fariseísmo y todo esto, de no sentarse, usted es un gentil. Así le decían. Y yo como usted ni como, porque usted es un maldito, puerco, le decían. Chancho, cerdo, inmundo. Eso no está en Dios. ¿Por qué cree que tantas veces el Señor dijo que amáramos a quién? Al prójimo. Y cuando uno ama al prójimo, para mucha esta gente que tenían todos estos conceptos aquí, veían a un gentil y pensaban cerdo, chancho, animal impuro. Pero no porque estaba en la palabra, sino porque se lo enseñó el sistema religioso del tiempo. No está en la escritura, es el sistema religioso y eso se le llama takanots. No son los mandamientos. El Mesías de hecho dice así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra del Creador y hacen muchas cosas parecidas. Eso está en Marcos 7:13. ¿Cómo le dijo el Mesías? Así por la tradición que se transmiten ustedes, ustedes anulan la palabra del Eterno. ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Sabe qué es una de las cosas que sobra en este país? Aquí la gente es demasiado racista. Y la gente se enoja. ¿Cómo que racista? Los ticos lo daremos todo. Es que somos tan lindos nosotros. Por cierto, ya pasó el mundial de 2014, ¿verdad? Para ir bajando muchos de nube, ¿verdad?
¿Ah? Aquí hay un orgullo. Dígaselo usted a un tico y que se lo diga a otro tico. No lo creen. Pero traen a cualquier hombre de Dios, digo el otro, ¿verdad? De cualquier otro país. Yo siento en el corazón que aquel orgullo está muy... ¡Ay, sí, somos orgullosos! Se lo vine diciendo los profetas que tiene aquí Costa Rica hace años atrás. Aquí hay mucho racismo. Aquí hay mucho racismo. Y el evangelio del reino no va con eso. ¿Quién trajo eso? Yo sí me acuerdo de los viejillos de antes, decían, ¿eh? La gente de antes. Y veían con solo el color de la piel, decían, tal regalado. Cuidado, porque Dios no hace excepción de personas. Y ese que está ahí, inclusive tratándole de limpiar el vidrio a uno, que anden en sus condiciones, pues puede ser un hijo de Dios. Ahora que está exactamente ese país pasando por aquí. Entonces, vamos al versículo 30, ¿me parece? Ahí mismo, en Hechos 10. ¿Le parece? Sí. Vamos a Hechos. No se enoje conmigo, ¿verdad? Estructuras aprendidas, conductas de las tinieblas que están ahí escondidas dentro de nuestra alma, tienen que ser derribadas por nosotros mismos. Versículo 30, Cornelio contestó, hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, el Creador ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Versículo 32. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Oiga, qué humildad. Qué lindo, Cornelio. Le acaba de decir que eres una abominación, y oiga lo que le dice Cornelio. Tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia del Creador para escuchar todo lo que el Creador te ha encomendado que nos digas. Y yo imagino a Pedro ahí como Dios en el Espíritu. Qué embarcada. Teniendo visiones, lo visitó un ángel. Versículo 34. Ahora comprendo que en realidad para el Creador no hay favoritismos, sino que toda nación Él ve con agrado. ¿De qué era la visión? ¿De comer o de qué? De que todas las naciones el Padre las ve con agrado. A los que le temen y actúan con justicia. Oiga muy bien, versículo 35, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. No solamente en Costa Rica hay un remanente, no solamente en Calle San José y en Grecia, hay un remanente en todas las naciones de la tierra, las que temen y actúan con justicia. Versículo 36. El Padre envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando la buena nueva de la paz por medio de Yeshua, Jesucristo, el que es Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se infundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero al versículo 38. Dice, me refiero a Yeshua, a Jesús el de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Versículo 39. Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en la tierra, de los judíos en Jerusalén. Lo mataron colgándolo a un madero. Pero el Creador lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por su nombre, ha nombrado por Dios como juez de vivos y muertos, Versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Bienaventurados, como los leíamos antes, los que hemos sido, se nos ha perdonado los pecados. Vean lo que dice el versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando,
el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados que el Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre ¿quién? Sobre los gentiles. Versículo 46. Pues los oían hablar en lenguas, alabar al Creador. Entonces Pedro respondió: ¿acaso alguien puede negar el agua para que sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. ¡Wow! El Padre le muestra al propio Pedro ahí al frente, está él hablando y el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que eran cerdos, puercos, gente que no merecía nada. Pero no era así lo que Dios quería. Y de nuevo, eso no estaba en la ley, eso estaba en lo que enseñaban los religiosos, lo que enseñaba el sistema religioso del tiempo, de aquel tiempo, que hacía gente, hacía acepción de personas. Eso era mentira. Qué increíble. Hay estructuras de pensamientos aprendidas que deben de ser derribadas, sí. Y debemos de observar que el Padre llevó a Pedro a un proceso a través inclusive de una visión que tuvo alguien que era un gentil, para que él se diera cuenta de que Dios, el Padre eterno, trata con nuestros corazones de maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Muchas veces el Padre nos está hablando a nosotros. Usted, Cornelio, cerdo, abominable, me va a hablar. Y es el Creador el que le está hablando. Porque las estructuras, todo eso que se aprende, es una puerta que se cierra para la bendición del reino de Dios. Nosotros no podemos tener estructuras. ¿Y sabe qué es una de las razones principales por la cual el pueblo de cristiano, creyente, seguidor del Mesías tiene este problema hoy en día? Porque hace muchos años se vino a enseñar y comenzó a enseñarse hace muchos años y se enseñaba en las iglesias, se enseñaba en las radios, se enseñaba en las emisoras, se enseñaba en internet, de que el problema no era usted. El problema era la iniquidad que había en usted. El problema no era usted. El problema era la iniquidad que había en usted. Entonces comenzaron a inventarse un montón de ministerios de liberación, porque entonces lo que hacían era que la gente venía y decía: vieras que tengo, nosotros como en este caso, pues tanto mi esposa aquí en Costa Rica como yo en Estados Unidos en su tiempo y todo inclusive, nos decían: mi hijo tiene un problema. ¿Usted cómo es el pastor de Honor? ¿Qué hace? Oye, primero que nada, imagínense, ¿verdad? Y le decía, entonces, ¿qué era lo que estaban acostumbrados y qué es lo que se enseñaba? Se traía a la persona, se sentaba en una silla y tenía que botar la iniquidad. Que escupa, que vomite y que bote la iniquidad de alguna manera. Y entonces hacían un montón, se manifestaban, por supuesto, a veces muchas personas y todo, claro que sí, pero era una manifestación demoníaca, no había una libertad. Porque para que usted sea verdaderamente libre tiene que venir la palabra del Señor. Y muchos de estos muchachos o personas que andaban en estos ministerios y que andaban ahí, era gente que lo que quería era el sistema del microwave, ¿cómo se llama? El microondas. Algo rápido, hábleme el chiquito, la chiquita así, porque yo no tengo tiempo para esta hora. Yo no tengo tiempo. Mañana tengo aquello, paso mañana tengo lo otro, paso mañana tengo lo otro, yo no tengo tiempo para eso. Entonces, venga, sáquele la iniquidad, bótela, escúpela, vomítela y ya, era libre. Y todo el mundo, libre, yo soy libre. Y todo el mundo lo voy a cantar 10,000 veces libre, que no era libre. Porque la libertad en el Mesías, en el cuerpo del Señor, se alcanza todos los días de la vida. Mientras usted vive en ese cuerpito tan hermoso que Dios le dio, ¿qué? Véalo cómo está. Ese cuerpo que usted tiene hermoso, hasta el día que usted se vaya con el Señor, como lo dijo el mismo Pablo, no es que no sea libre, es que es un proceso. Queriendo hacer lo bueno, encuentro una ley en mi cuerpo que no quiere hacer lo bueno.
Entonces, déjese de payasadas. Con todo el respeto, que la gente que quiere el sistema del microondas, venga, escupa, le decían así. Aquí, pa, 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 y le ponían un balde para que escupiera. Y tal vez uno con gripe. Llegue, ¿qué es esta vara? O sea, mis hermanos, es prácticamente brujería. Porque ¿dónde usted ve a los discípulos a Pablo? Y sí, me trajeron al hermano y lo senté para que escupiera toda la iniquidad que tenía. No. ¿Sabe qué significa iniquidad? Es toda aquella persona que no se sujeta a los mandamientos y la escritura del Señor. Nuestra salvación es por la sangre del Mesías, como cantábamos al principio. Pero su vida y su conducta de todos los días depende de lo que usted viva de acuerdo a la escritura. Porque dijo el propio Mesías, si me amáis, ustedes van a guardar los mandamientos. Y en eso se diferencia. ¿Quién es el que ama al Padre? El que guarda los mandamientos. Por eso es que Pablo no está hablando ahí, Hechos no está hablando de la comida, como mucha gente quiere ponerlo, porque lo que quieren es libertinaje. Y Pablo dijo, ustedes son libres, pero el libertinaje no va con la escritura. Y Pedro, a pesar de haber caminado con el Mesías, oiga, yo no me puedo creerlo. O sea, Pedro vio a aquel hombre resucitar. ¿A quién? A Lázaro. Pedro vio el alimento multiplicarse. Pedro caminó sobre el agua. Pedro recibió el Espíritu Santo. Pedro negó al Señor 3 veces. Yeshua le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro, dentro de él había una lucha. Y no era que no estamos mandando al infierno a Pedro, de ninguna manera. Es que tenemos que entender que entre nosotros hay una lucha. Hasta para llegar aquí hoy a escuchar la palabra. Hay una lucha por las familias para que escuchen el mensaje y sean libres. Porque qué fácil traer a alguien ahí que lo siente, que le diga, venga, bote, pum, pum, tome, escupa, pum. Ya le salió, venga el next. Y yo no así como, ¿qué es esto? O sea, ¿pero qué? ¿De dónde se inventaron eso? Y tiene que ser el profeta, tiene que ser aquel otro. Y ahí, bueno, toda una estructura. Sí, claro, una estructura, ¿sabe cómo se llama eso? Nicolaíta. Y Pedro, en medio de todas estas cosas, está luchando y el propio Dios lo lleva para que vea la conducta que él tiene, que no tiene que repetir. Es de suma importancia no repetir estas cosas. Porque hay estructuras de pensamientos de cosas que aprendimos del pasado que usted las repite y la repite y la vuelve a repetir. ¿Por qué? Y usted dice, ¿pero por qué hice eso? Sample. ¿Por qué? Ya no es fácil. Vino la pandemia, todo el mundo le agarró miedo, ¿verdad? Y había familias, y como le digo yo, no aquí, otra gente también, no solo aquí, no, en otro lado, ¿verdad? Y la gente, uy, ¿y a qué hora empieza el estudio? Ahí llegaban y estaba uno, y estaban esperándolo ahí afuera y todo uno. Yo le acomodo la silla porque ya viene el Señor. Y comenzó a pasar la pandemia. Mira, me la puedo jugar. Me la puedo jugar. Pero esa persona al principio comenzó a buscar del Señor y comenzó a buscar del Señor y comenzaba. Y estaba lleno del Señor, y estaba lleno del Señor, y estaba lleno, buscaba la palabra del Señor. Y los sábados como, ¿sabe qué decía la gente? No había nada que hacer. Y ahí, vamos al estudio. Porque a las 9 ¿cómo se llama? ¿Qué era? La restricción. Jali, de que nos queda. Y llegaban y recibían aquello, y aquello todo, gloria al Señor y todo. Y ya, quitaban la restricción. Y yo no sabía que la restricción éramos nosotros, no volvieron a venir. Qué interesante. Pero vea qué interesante. Y no lo digo de crítica, no lo digo porque no volvieron de ninguna manera. De ninguna manera. Pero gente que estaba bien, caminando bien con el Señor y todo, y amaba al Señor y todo, y todo, y todo, y todo. Un gozo, una bendición, uno ve la revelación. Uno ve cuando la gente recibe y todo, porque están metidos con la palabra. Había temor del Señor, porque no sabíamos qué iba a pasar. Se van.
Y ahí están haciendo lo mismo que hicieron hace 2 años atrás, 3 años atrás. Qué interesante. Lo que vinieron a arrepentirse, porque ya venía el Señor y no sabía si se iban a morir con la pandemia, no sabían qué. Entonces vienen y se arrepienten y son libres de un montón de cosas y de pecados y todo. Ah, pues ahí están haciéndolo otra vez. Porque no se trata de tener a la gente sentada en una silla y acá así y como, ¿verdad? Usted tiene que venir, si no le va a pasar cosas. No se trata de eso, mis hermanos. Y si, como se los he dicho millones de veces, si no encuentran el gozo de la escritura aquí, mis hermanos, busquen, pero busquen un lugar donde les prediquen la palabra, no los tacañotes, no toda la tradición religiosa, pero busquen, porque la palabra por algo dice: no se dejen de congregar como mala costumbre tienen algunos. Es necesario estar juntos. Es necesario. Yo necesito la oración de mi hermano. Yo necesito que ustedes oren por nosotros y que yo ore por ustedes. Y también ni se dan cuenta y en la noche, quién sabe qué pasó, pero yo comencé a orar por aquel hermano, y oro por aquel hermano. Y esa presencia y buscar de la palabra y estar metido. En el momento que nos desconectamos de la escritura, de los mandamientos de Dios, el ser humano tiende a volverse a estructuras, a conductas que antes hacía. Eso es por un hecho, porque la carne desea lo que la carne desea, pero el espíritu desea lo que el espíritu desea. Y si caminas en la carne, imagínate. Pedro es un claro ejemplo. Pedro. No, hombre, más. Gálatas capítulo 2. Y no se enoje usted que me escuche y no ha vuelto al estudio. Pues yo no estoy hablando con usted, estoy hablando para que sus corazones se vuelvan a la palabra, a los mandamientos del Señor. Porque son tiempos muy difíciles. Y el enemigo quiere maldecir las familias. Y él quiere ridiculizarlo a usted. Él es el enemigo, Hasatán, el adversario, quiere ridiculizar como lo hizo con Israel, repitiendo la conducta que hizo con el abuelo, que lo haga con el papá, y lo que hizo el papá con el nieto. No se vale. Lo que se pagó para la libertad tuya es la sangre del Mesías. ¿Cómo no vamos a ser libres? Tu hijo tiene que ser libre. Tu casa tiene que ser libre. Y yo le doy gloria a Dios porque hemos visto la bendición de familias que quieren ordenarse en el Señor. Sí, estoy hablando de ustedes, que desean caminar. Por eso estamos aquí, de acuerdo a los mandamientos del Padre, para ser libres y más bien ser luz en este tiempo para tantas familias que están en tinieblas. Te tienen que ver en la casa. Ellos no quieren nada con el Señor. No importa, tú lo vas a hacer. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Gálatas capítulo 2. Versículo 11. Pero cuando vino a Antioquía, está escribiendo Pablo, versículo 11. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino, no, ¿quién vino? Pedro, aquí, ¿a dónde? Antioquía. Le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿What? Aquí está Pablo encarando a Pedro. Lo que dice otras versiones es que le echan cara a su comportamiento. Pablo, a Pedro. Ya lo que dice el versículo 12. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro, usted vio al Yeshua resucitado y tiene miedo de una gente simplemente porque no totalmente eran libres. ¿Cómo puede ser eso? Es lo que le dice el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrasado por la hipocresía de ellos. Versículo 14, ve que se pega. Versículo 14.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, oiga muy bien, hermano, Pedro, Bernabé y los otros no andaban conforme a la verdad del evangelio. Y vea lo que hace Pablo. Le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y usted se queda así como. Imagínense lo que es hoy en día. Que haya un tipo de ¿cómo se llama? Llamado de atención. Porque Pedro está llamándole la atención a Pedro. Pablo a Pedro. Frente a todos. Usted, hablándome a mí, cuando soy el hijo del Padre Eterno, Jehová Junior, dijo aquel otro. Usted, sí, sí. Hay momentos que ocupamos un Pablo a la par de nosotros, y esa es la razón por la cual es buenísimo congregarse con gente que ame la palabra de Dios. Porque por el otro lado solo le van a decir: palabra hermosa del Señor. Ahí vienen los, uy, besitos. Oh, qué lindos, véalos, qué hermosos. Pero cuando usted se tiene que sentar y decirle las cosas del evangelio, papá, no todo mundo se las dice con amor en la cara. Y nosotros tratamos de hacerlo siempre como dice la palabra del Señor. En la casita mejor, venga, usted lleva el pan, yo hago el agua dulce si quiere. Y allá hablamos de las cosas que hay que hablar. Dígame si no es bonito. Y a pesar de que muchos me deseaban arrancar el pelo, hoy me aman. Y oiga, yo los amo, siempre los amé, nunca los dejé de amar. Un día de eso tuve la bendición de tener en mi casa a uno de los muchachos que le enseñamos la palabra allá desde el 2005 en Estados Unidos, usted sabe. Desde el 2005 más o menos. Y no lo digo jugando vivo. Yo fui pastor de jóvenes 6 años. Le dejo el pastor y soy mejor, ¿cómo se llama? Dulo. Pero 6 años. Y 6 años estuvieron esos muchachos. Y era un deseo por la palabra. Y recordando tiempos, nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana. No viendo Facebook, no viendo Instagram. Salíamos del grupo jóvenes a un lugar a hacer otro estudio de la palabra. Hasta las 2, ya sabían ellos, ya nos tenían una mesa y todo. Hasta precio nos hacían. Porque llegaban de Christian Church, decían, y vienen aquí, vienen a hacer el estudio bíblico. Mis hermanos, y mira la bendición que es saber que a pesar de todas las cosas y las cosas que pasaron y todo, ahí está los varones siguiendo en el evangelio. Mi deseo no es tenerlo reunido aquí, mi deseo es verlo en el reino del Señor cuando resucitemos y que Él se levante con el Mesías. Y así con cada una de las personas que les predicamos por muchos años, ¿sí o no, amor? Mis hermanos, necesitamos a un Pablo. Y para muchas veces él me decía, Chicho, es que usted sí me jala las orejas como tiene que ser. Y eso es un verdadero honor en Cristo, la gloria sea a Él. Pero es un honor que alguien le diga a usted eso después de tantos años. Es que usted sí me jalaba las orejas como tiene que ser. Siempre me enseñaba algo de la palabra y me jalaba las orejas. Eso es lo que nos ocupamos en aquel tiempo. La gente no ocupa conciertos. Los muchachos de hoy en día no ocupan eso. No ocupan ese montón de internet, ese montón de juegos. Ellos lo que ocupan es la presencia del Espíritu de Dios. Eso es lo que ocupan esos niños. Eso es lo que ocupa mi familia. Preocúpese por llevarlos a un lugar donde ellos reciban el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo bendigo tanto a mis hermanas que se preocupan por esta niñez. No son nuestros hijos, pero hay una responsabilidad en esta generación. Pablo no andaba verdaderamente de acuerdo al evangelio del reino. Pedro no andaba de acuerdo al evangelio, de acuerdo a lo que Pablo le llama dejar a las orejas. De nuevo,
No se trata de comida lo que pasa aquí, de ninguna manera. Aquí se está dando lo que se dio ya en Hechos capítulo 10. Y a Pablo, oiga, Pedro le costó, perdón, a Pedro le costó. Porque Pedro seguía en su estructura mental con aquello que le decía, nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Hoy recibiste una visión. 3 veces te bajaron el manto con animales puros e impuros. ¿Y qué le dijo el Señor? No le llames impuro lo que yo purifiqué. Y aquí está, años después, Pedro con la misma conducta. No se quería sentar con los gentiles a comer. No porque no comieran la misma comida, no se trata de eso. Era porque ellos estaban todavía con los cochinos tacanotes aquí metidos en la cabeza. Pedro, mis hermanos. Eso es para principiantes, mi hermano. Yo paso. Yo como ya estoy grabado en angelología y el otro. Yo ya como ando viendo visiones del cuarto cielo, quinto cielo, yo no ocupo estas cosas. Dios los reprenda a todos esos payasos. Mientras usted y yo vivamos en esta carne, vamos a tener que luchar con esas estructuras que quieren que usted no camine bajo la ley de Dios, bajo los mandamientos de Dios, bajo los preceptos del Creador. Y esas estructuras mentales y todas esas conductas las aprendimos nosotros, lamentablemente. Las aprendimos. Hay algo dentro de mí, dijo Pablo, que no quiere hacer lo bueno. Pero no le dé temor. Someteos, pues, ¿qué dice? A Dios. Resistir el diablo, ¿y qué? Y él huirá de vosotros. No le eche la culpa al diablo, porque es la propia. Imagínense aquí Pedro diciendo, uy, espíritu de tacanoche, te reprendo. Qué fácil decirle a un espíritu. Era el comportamiento de Pedro lo que le estaba apartando de la palabra de Dios. Aquí ni siquiera había una lucha espiritual con el propio Satanás. Era su propio pensamiento, lo que había aprendido. Tenemos que ser verdaderamente libres. No puede ser que vivamos en estructuras, de ninguna manera. Esas estructuras o pensamientos aprendidos, estas conductas, van en contra del evangelio eterno. Sí, van en contra del evangelio eterno. Así lo dijo Pablo. Así lo dijo Pablo. Oiga lo que le dijo. Pero cuando di que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dijo Pedro delante de todos. Pedro no estaba caminando conforme a la verdad del evangelio. Y usted necesita un Pablo que le diga de vez en cuando, pellizquese, papi. Pellizquese. ¿Sí o no? ¿O no lo ocupamos? Claro que lo ocupamos, para eso estamos aquí esta noche. ¿Se acuerda de Josafat? ¿Se acuerda de sus hijos? ¿Qué repitieron? Caminar en yugo desigual, hacer alianzas con gente que no tenían que hacer, pactos que no tenían que hacer. ¿Cómo usted me va a decir hoy, mis hermanos, que cosas con las que usted luchó hace 4 o 5 años, una cosa es luchar y va a haber una lucha, pero hay gente que no está luchando, hay gente que se entregó ya, no hay batalla. Mis hermanos, no puede ser. Hoy el Padre Eterno te dice, no puede ser, hay que batallar. Pedro se llevó su jaladita de orejas, sí, pero es mejor llevarnos las jaladas de orejas aquí y caminar de acuerdo al evangelio del reino y no perder las bendiciones eternas. ¿Sí o no? El asunto del comer no era, porque hay gente que dice, lo que dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y entonces aquí el término dice, ve, usted está judaizando, enseñando las fiestas. Nada que ver. El asunto no era de comer. Aquí el asunto era de seguir.
reglas rabínicas. Los takanots no se podían sentar en una mesa. Ellos con quienes, con los gentiles. Y a Pedro le costó eso. Desde el punto de vista del judaísmo tradicional, hay algo que usted lo lee y provoca mucha confusión a la gente que no profundiza, que habla las obras de la ley. Cuando habla de las obras de la ley, no está hablando de la ley de Dios, está hablando de los mandamientos, los dogmas rabínicos. Y un día podemos tratar ese tema. Miras qué hermoso, porque la gente se confunde, pero Pablo está diciendo que no hay que obedecer la ley de Dios, los mandamientos. ¿Qué está diciendo? De ninguna manera. Después Pablo dice, ¿quiénes son los que son justificados ante el Señor? Los que viven de acuerdo a los mandamientos, Pablo lo dice. Y habla una y otra vez de eso. Pero hay términos, cuando se habla de acuerdo a las obras de la ley, no está hablando de las obras de la ley de los mandamientos, está hablando de los dogmas rabínicos, de los fariseos, todo lo que se inventó los hombres, lo que el Mesías dijo. Ustedes primero ponen las tradiciones de los hombres antes que los mandamientos. De ninguna manera. Aquí no está hablando que no tenemos que caminar en los mandamientos, porque hay gente que piensa que judaizar es eso. Cancelado. Aquí lo que Pablo le está tirándole así a la pura yugular, al puro problema, es lo que Pedro estaba teniendo aquí. Y oigan, mis hermanos, yo no sé si usted lo sorprende, yo no lo estoy criticando a Pedro, pero con todas las cosas que Pedro vio, con todas las visiones y todo, y que aún Pedro aquí en Gálatas esté teniendo ese problema. ¿No cree que es como para poner, como dice, las barbas en remojo? Y preguntarme yo en esta noche, Padre eterno, si hay alguna estructura aprendida, alguna conducta que me quiere llevar de iniquidad al pecado, Padre, muéstramelo. Y si tú quieres poner a alguien, a un Pablo, como te lo pusiste a Pedro, póngame. Pero también pon mi humildad para que yo escuche tu palabra y escuche tu educación. La palabra que no le gusta a la gente, ¿cómo es que es? Cuando somos ¿qué? Cuando estamos disciplinados. Que yo entienda que dice tu palabra que el que no es disciplinado es tomado como bastante. Padre, si hay algo entre nuestros corazones que me quieren llevar a mí a actuar en cosas que no van de acuerdo a tus mandamientos y que se pueda repetir en alguno de mis hijos, oro yo hoy, Padre, para que tú me lo muestres. Yo no quiero que mi hijo viva como Josafat. Yo no quiero que mis hijos vivan lo que vivieron mis abuelos, lo que hicieron en aquella ignorancia. Yo hoy no quiero, Padre, que mis hijos y esta descendencia que está aquí sentada repita los errores que se cometieron hace 4, 5, 6 años. Padre, muéstrame cuando vengan esos tiempos donde mis conductas, ¿sabe qué fueron las cosas? Y sigan ahí llorando. ¿Sabe qué fueron las cosas? ¿Sabe por qué Pedro tuvo temor? ¿Sabe en qué momento Pedro cambió? Por la gente que estaba alrededor de Pedro. Pónganle atención a Gálatas capítulo 2. Pedro comenzó a tener esa conducta cuando llegaron los de la circuncisión. ¿Por qué mi conducta tiene que cambiar de acuerdo a la gente que esté a mi alrededor? No, Pedro. Usted es un hombre y usted es una mujer del Eterno. Su conducta no depende de la gente que venga alrededor. Padre, si soy débil de carácter y mi conducta en ti cambia con gente así alrededor y no puedo honrarte, ¿cómo es nuestra conducta cuando estamos con gente que no conoce? ¿Soy la luz del Evangelio para ellos? Cuando hablo, soy esa luz, sale de mi boca bendición, como dice la palabra, ni siquiera se mencione vulgaridades o palabras obscenas en nosotros, así lo dice la Escritura. ¿Cómo somos nosotros cuando hay gente alrededor?
Hoy el Padre Eterno te dice, como a Pedro, no llames impuro lo que el Padre ha llamado ya lo purificó. Hay muchas cosas que el Padre ya ha purificado y que nosotros seguimos metiéndolo en la inmundicia. Porque nuestra mentalidad, nuestra conducta, lo que hacemos es repetir patrones y conductas que aprendimos del pasado. Padre, muéstranos todas esas cosas que tenemos que cortar. Y te pedimos, porque no queremos andar en desacuerdo con la verdad del Evangelio. Tú lo dijiste por medio de la boca de Pablo a Pedro. Pero cuando di que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, papá, te pedimos que donde estemos podamos andar conforme a la verdad del Evangelio. Que seamos libres. Hoy como Pedro, hoy el propio Mesías y el Espíritu Santo te va a llevar a confrontar esa estructura aprendida, esa conducta. Tú eres el que la vas a confrontar para ser libre. Acuérdate, no vas solo, como dijo el Mesías. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy oramos para que seamos libres. No puede ser que el pecado de nuestros abuelos, las circunstancias que ellos hicieron, de nuestros tatarabuelos, vengan y se den en nuestros hijos, en nuestros nietos. Padre, te pedimos ahí donde estén, ministranos, y que se cierren toda puerta de maldición que quiera abrazarlos en estas tinieblas de este tiempo. Tú nos viniste a ser verdaderamente libres. Muéstranos, Padre, háblanos. Y te pedimos que nos dé la humildad, y te pedimos perdón cuando no hemos sido humildes. Cuando no has sido humilde, tú mandaste a Pablo ya a hablarme y he cerrado mis oídos. Papá, perdóname por no haber escuchado. Ayúdame a ser verdaderamente libre en tu Espíritu Santo y llevar el Evangelio y ser esa luz que tú nos llamas a hacer en este tiempo. Yo y mi casa no nacimos para repetir como los hijos de Josafat la maldición de generación en generación. Yo y mi casa no nacimos para vivir en pecado como vivió la generación de Josafat. Hoy oramos para que seamos hijos libres, nuestros hijos libres, nuestros nietos libres, nuestra descendencia libre de todo el pecado que ha querido venir a traer todas estas estructuras, conductas que vinieron a infiltrarse en nuestra casa y te quieren decir a ti hoy, eso es normal. No es normal. Tus hijos nacieron para ser libres. Tú naciste para ser libre. Y que se cierre toda puerta de maldición. Y nosotros somos los que la cerramos. Así como Pedro tuvo que escuchar aquella palabra que Pablo le dio. Igual como la visión que le envió el propio Mesías. Hoy nos cerramos oídos, Padre, a tu visión y a tu palabra. Hoy más bien nos humillamos y te pedimos perdón y libéranos de todas estas conductas y de todas esas estructuras que traen maldición a esta tierra. En el nombre santo de Yeshua. Amén.